Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar sobre la nueva era, que este es otro de los temas que es bien espinoso a lo largo del mundo entero, es un poco confuso. Hay una cantidad de personas que se preguntan qué es la nueva era, qué pertenece a la nueva era, qué cosas se hacen en la nueva era, por qué es mala la nueva era, qué es eso de la nueva era. Vamos a tratar de dar algunas luces desde la fe, desde el catolicismo, desde la misma palabra de Dios, sobre este tema de la nueva era. Lo primero que habría que decir es que la nueva era no es nueva, es, digámoslo así, un título que se le ha querido colocar porque, entre otras cosas, el mal, el espíritu del mal, pues sabe utilizar muy bien la mercadotecnia en muchos aspectos, especialmente para este mundo. Y cuando decimos la nueva era es que a todos nos gusta lo novedoso, lo nuevo, lo que nos hace diferentes a los demás, lo que entonces nos entusiasma y nos llena como de, ay, estoy a la moda. Y por eso se utiliza esa palabra de nueva era. Lo que tenemos o lo que tiene el ser humano espiritualmente hablando son dos eras, que es la era antes de Cristo y la era después de Cristo. Y eso es lo que podríamos llamar en la era después de Cristo el final de los tiempos, la era después de Cristo, el final de los tiempos, porque es el tiempo ya de la salvación que Cristo ha conquistado para todos nosotros. Cuando hablamos de nueva era, que vuelvo a repetir, es un uso de una palabra desde el punto de vista de mercadotecnia, el mal la ha querido utilizar para generarle un poco de novedad a este tema. ¿Y a qué se refiere? Digamos, tenemos que ponerle un título para que podamos saber de qué estamos hablando. ¿A qué se podría referir este tema de la nueva era? Pues bien, se puede referir básicamente a una tentación del espíritu del mal. Y en este sentido tenemos dos cosas importantes: la naturaleza humana salvífica y la naturaleza angélica, salvífica y caída. ¿Qué quiere decir esto? Que están los santos ángeles de Dios, que están en la presencia de Dios, ya tienen la visión beatífica de Dios, y los que no pudieron entrar a la visión beatífica de Dios por propia voluntad, cayeron en algo que se llama la condenación. Y en esa condenación trataron de precisamente, programar, hacer planes para que el hombre también se condene junto con todos los ángeles caídos. Pero por supuesto que Dios, en su libertad, en la libertad que le da al ser humano, pues lo que quiere es que el ser humano llegue a la gloria eterna. En este sentido, entonces, desde el principio, desde el Génesis, se ve la caída del ser humano y cómo el demonio se acerca a tentar al ser humano. Allí es cuando podemos llegar a hablar de la nueva era, es decir, la era de la tentación, la era de la caída. Eso es a lo que podríamos referir concretamente que es la nueva era, la era de la tentación del ser humano y de la caída del ser humano, que continúa, solo que ya tenemos un elemento fundamental que es la redención de Cristo, quien se quiera acoger a ella. ¿Está de manera gratis para todo el mundo? Sí, pero todos tenemos que optar por ella o rechazarla. Por eso existen también las almas condenadas, porque sencillamente rechazaron la salvación de Cristo y decidieron vivir de lleno en la oscuridad. Pues bien, a esto es a lo que se refiere la nueva era. ¿Qué tentación viene en la nueva era? Esto está en el Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron tentados. Ahora, tú vas tal vez a pensar que yo digo nuestros primeros padres que fueron tentados, que Adán y Eva, y parece una fábula. Pues quiero decirte que no hay tal, no es una fábula. De hecho, el científico Francis Collins, que fue el desarrollador del genoma humano, ya en su libro ¿Cómo nos habla Dios?, pues habla precisamente de que por medio del estudio del genoma humano de manera científica ya sabemos que hubo un primer hombre y hubo una primera mujer. Pues bien, a estos primeros padres el demonio los tienta y los tienta con una propuesta. Les dice, si comen de este fruto, seréis como dioses. Y aquí es donde está la clave precisamente de la nueva era, el querer ser como dioses. Es tentador. Lo he explicado en otro de los videos que está aquí en YouTube sobre el tema de la desconfianza, una herida que tiene que ser sanada. ¿Y por qué? Porque hemos sido heridos en la desconfianza. Al principio, en la caída, el mal se aprovechó de la inocencia de Adán y de Eva, y por eso el Señor también regala la redención, porque fueron, aprovechados en su libertad por el mal para hacerlo caer, proponiéndole una propuesta, valga la redundancia, lógica. ¿Y qué es lógica? No, es que lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y eso puede sonar muy lógico. Y entonces, al optar por eso, pues tienen una consecuencia, y la consecuencia es la caída.
¿Qué significa entonces la nueva era? Ya sabemos qué significa la era de la caída, la era del pecado, la era de la tentación del ser humano, que continúa hasta estos días y seguirá hasta el fin de los tiempos totalmente. Pues bien, la propuesta es la misma desde el principio. Seréis como dioses. Y de aquí comienzan a derivarse una cantidad de técnicas con disfraces nuevos, precisamente para poder hacer uso de esa palabra de nuevo o de nueva, disfraces nuevos. Y es decir, entregarle al ser humano herramientas para que el ser humano prescinda de Dios, para que nosotros podamos decir, es que con esto soy como Dios, es que con esto ya no necesito de Dios. Es decir, la tentación que hace el demonio a través de esto que se llama la nueva era es querer proponerte técnicas, proponerte terapias, proponerte argumentos, proponerte razonamientos que tú puedas decir, con esto seré como Dios. Y entonces en este sentido exaltamos ¿qué? Exaltamos primero inteligencia y razón humana por encima de la gracia de Dios. Exaltamos concentraciones, exaltamos métodos que los hacemos como magníficos, como divinos, exaltamos terapias que las hacemos magníficas y divinas. ¿A qué lleva esto de la nueva era o de decirle sí a la nueva era? Conlleva precisamente a que el ser humano prescinda de Dios y crezca en la soberbia. Por eso al principio, todos estos elementos de la nueva era, vamos a hablar por ejemplo como el Reiki, ahora vamos a dar otros nombres de estas terapias, como el Reiki. Finalmente las personas terminan llenándose de tanta soberbia que al final terminan totalmente alejados de Dios, en un estado de condenación, muchos de ellos en sus matrimonios destruidos, en sus hogares destruidos. ¿Por qué? Porque lo que han hecho realmente es una alianza con el mal a través de estas pseudoterapias de la nueva era. Pues bien, entonces estamos hablando que la nueva era es básicamente, o la propuesta radical de la nueva era es querer que el ser humano sea como Dios y prescinda de Dios. Y en este sentido está precisamente el paganismo. El paganismo, que es una, digámoslo así, religión o filosofía que se opone a la gracia de Dios, a la verdad teológica de la Santísima Trinidad, de la existencia de Dios y todo lo demás, y que hace deidades del mundo y de otras fuentes y otras fórmulas del mundo, pues sencillamente esta gente comienza a rechazar las verdades católicas y las verdades cristianas. Y entonces hay muchos que hacen mezclas, incluso mezclas del catolicismo con yoga, mezclas del catolicismo con el Reiki, mezclas del catolicismo con la meditación trascendental, con la tal vez la sanación pránica, con otro tipo, digámoslo así, de pseudoterapias, vuelvo a repetir, para decir es que yo sí puedo atrapar el poder divino, la concentración, el poder mental. Entonces, muchos de estos elementos afectan al ser humano al final. ¿Por qué? Porque lo llenan de soberbia. Muchos de ellos hacen, sin saberlo, pactos con el demonio, sin que lo sepan bien, porque son puras inspiraciones de demonios, de ángeles caídos, que están inspirando al ser humano y que cuando tú dices sí, yo abro esta puerta, sin tú saberlo, ahí hoy, entre otras cosas, el tema de los ángeles, ¿no? Ponle el nombre a tu ángel, ponle el nombre a este otro ángel y ahí te los mando para que los recibas. Todo eso son mentiras. No son más que demonios que pretenden sacar al hombre, abstraerlo de la verdad y de la gracia. Y por eso le invitan, y es tan atractivo para el ser humano, porque con eso se lo proponen de tal manera que con eso usted va a superar todas las circunstancias y casi que ya ni siquiera va a necesitar de Dios. Por eso es que la nueva era no es de Dios y tenemos que identificar este tipo de terapias. El Papa Francisco ha sacado un documento que se llama Jesucristo portador de agua viva. Vale la pena que lo leas y que hagas un discernimiento completo de este documento. Está gratis en internet, lo puedes bajar. En este documento haces un discernimiento de qué es de la nueva era y qué no es de la nueva era. Y puedes, con base en ese discernimiento, mirar qué otras cosas. Estamos hablando de piedras, de terapias de aroma, de terapias de flores, de terapias de... Puede ser que las flores sirvan, son creación de Dios. Puede ser que los aromas, pues digamos, nos relajen y nos produzcan, digamos, cierto estado de agradabilidad porque son criatura de Dios. Sí, perfecto. Pero ya cuando hacemos de eso, digamos, endiosamos eso o vamos por esa línea, pienso que ya no vale la pena tenerlo. Quiero hacer una aclaración aquí. Puede ser que tú una de estas terapias la absorbas para tu vida y dices, no, es que yo no he hecho ningún pacto del mal.
Lo primero es que muchas de esas cosas pueden estar consagradas al demonio. Y ahí, sin saberlo, estás haciendo un pacto. Vamos a suponer que no estén consagradas, porque son criatura de Dios. Un cuarzo, una pirámide hecha de piedra, criatura de Dios. Pues tal vez los búhos, tal vez elefantes son criaturas de Dios. ¿Qué va a hacer mal Dios? No va a hacer nada mal, pero muchas de esas cosas pueden estar consagradas a Dios. Ahora bien, ¿es pecado tener eso? No se trata de que sea pecado. De lo que se trata es que muchas veces nosotros confundimos a otros ignorantes, y ya lo he explicado en otro de mis videos. Por eso yo ni siquiera debería tener estas cosas de las que el mundo ha hecho un fetichismo. Puede estar en un museo de historia, puede estar tal vez como arte o cultura en alguna parte del mundo, incluso hasta en alguna biblioteca de tu casa, pero sobre estos objetos, animales o creación hay que invocar la presencia del Espíritu Santo y no hacer de eso un Dios, porque es donde básicamente está precisamente el pecado. Entonces, hay terapias de concentración, se habla de la programación neurolingüística, se habla de la meditación trascendental. Todas estas son técnicas orientales de concentración y de manipulación. Se habla de tema de energías, se habla de temas de aura, se habla de temas de ángeles, se habla de temas de empoderamiento, de visualización. Todas estas son, digámoslo así, palabras que ha utilizado la nueva era para ponerlas como título, ¿no? Y son palabras que de cierta manera te dan a ti como la intuición de que es algo bueno, algo que te da como cierto poder. Todo eso es de la nueva era. Nosotros no deberíamos tener nada de esas cosas, no deberíamos participar de nada de eso. Estamos hablando del Reiki. Estamos hablando también de la metafísica. La metafísica, por ejemplo, es una palabra filosófica y es una palabra que ha secuestrado la nueva era en el caso de Connie Méndez para, tener súbditos o para entregarle empoderamiento a las personas para que por medio de la concentración entonces puedan manejar, este tipo de cosas del mundo. Pues bien, hay otra palabra que es el empoderamiento, que es el lavado de cerebro en las personas. Yo puedo, yo soy, yo tengo. Todo eso es parte de esa propuesta que hablé desde el principio, que se llama la nueva era, en el que el demonio le propone a Adán y Eva: si comen de esto, seréis como dioses. Por eso todas estas técnicas de coaching, por ejemplo, el coaching es una palabra que sencillamente es entrenamiento, pero la nueva era lo ha secuestrado para poder generar todo un negocio alrededor de esto, pero no solamente un negocio alrededor de esto que se llame coaching, por ejemplo, sino además de crecerle a la persona la soberbia y creer que la persona es todopoderosa y que tiene la capacidad de manejar otro tipo de personas. Por eso no se te haga raro que cada que entras a este tipo de cosas tengas personas llamándote: la frase de hoy para que te animes es esta, la frase de mañana para que te animes es la otra, y así estén haciendo, un entrenamiento mental, finalmente sacando a Dios de tu vida. Pues bien, la iglesia, que es la que administra y defiende la verdad, porque si tú lees en todas partes del mundo, desde hace 3.500 años antes de Cristo, estaban, por ejemplo, los sumerios, que hacían diferentes dioses, pero no solamente estas culturas, la inca, la maya, las culturas orientales, han hecho de todo dioses. Esto está en Sabiduría en el capítulo 13, pero no reconocieron al Dios, al verdadero Dios, que, como te digo, está en el capítulo 13 del libro de la Sabiduría, pero también está en Romanos en el capítulo 1, verso 19. Pues nosotros tenemos al Dios de la vida, al único que murió y resucitó de entre los hombres. No ha habido ninguna otra fe ni ninguna otra religión en el mundo donde se diga que un hombre se ha levantado de la tumba. Y sobre esto hay muchísima información que podemos comprobar todos los que queramos entrar a buscar sobre el tema de la resurrección de Cristo. Pues bien, la nueva era, que tiene técnicas precisamente con aromas, con piedras, con barro, con energías, que ese es otro de los temas que maneja la nueva era, nosotros no deberíamos meternos con nada de esto. Si tú estudias la salvación de los cristianos, si tú estudias toda la historia, lo único que quería el Señor era que no nos contamináramos con nada de ninguno de los dioses falsos de las religiones paganas. Desde el principio está esta propuesta de Dios: no quiero que se contaminen. Y si Dios no lo quiere, ¿por qué queremos nosotros estar esculcando y escudriñando cada cosa de este tema de la nueva era? Que ya repito qué significa y por qué se habla del tema de la nueva era. Pues bien,
Yo espero que esto esté claro para ti. Hay personas que quieren jugarle a todo, que quieren tener de esto un poquito y de lo otro porque creen que son muy, digamos, intelectuales o muy con un conocimiento holístico de todo y quieren saber de todo y resulta que le están abriendo puertas al mal. Si somos de Cristo y punto, creemos en Él. Por eso dice San Pablo que nada me separará del amor de Cristo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, que a nada le concede valor comparado con el valor de la salvación de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso están los sacramentos. ¿Por qué no vas a una hora del Santísimo? ¿Por qué no puedes hacer una oración más bien que nutra tu vida? ¿Por qué no más bien hacer un santo rosario? ¿Por qué no más bien leer la palabra de Dios? En vez de estar buscando tantas técnicas de concentración, que eso lo que hace es confundir tu mente, como lo dice el Eclesiástico en el capítulo 3 a partir del verso 19. Dice que muchos se han dejado engañar por su propia mente y se han desequilibrado. Pues bien, esto es la nueva era y por eso te invito a que leas el documento que te dije, Jesucristo portador de agua viva, que seguramente te va a aclarar muchísimo más. Pero no te metas en cosas de la nueva era. Por favor, no seas terco, no seas terca, no te metas en esas cosas que hay que estar buscando. Busca la gracia de Dios y la santidad más bien. No se te olvide suscribirte a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Si te suscribes, pues te llegan actualizaciones de videos como este. Tú verás si los ves o no, eso no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que por lo menos sabes de qué temas podemos hablar dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, dentro de nuestra fe. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.